Getúlio Vargas y el Estado Novo. Desde 1930 hasta 1945, la historia brasileña estuvo dominada por Getúlio Vargas, que la protagonizó hasta su suicidio en 1954. Hasta 1937, su gobierno fue constitucional, aunque en su origen estuvo el golpe de Estado de 1930 y a sus espaldas el apoyo del ejército. En estos primeros años, Vargas promovió la centralización política, lo cual condujo a violentos enfrentamientos con el estado más potente de la Federación, San Pablo, celoso de su autonomía. Consolidado por el apoyo de los tenentes, cultivó un decidido nacionalismo económico, que se puso de manifiesto en el crecimiento del papel del Estado en la promoción de la industria y en la protección del mercado interno. Así, nacionalismo y corporativismo encontraron expresión en la Constitución de 1934, a cuya redacción hicieron una decisiva contribución ciertos destacados juristas católicos. El espíritu que la guiaba era el de la colaboración entre las clases y la representación política de las corporaciones. Partidario convencido de un Estado fuerte y unitario, encargado de tutelar la identidad nacional, enemigo de la democracia liberal e intolerante con el pluralismo, Vargas recurrió a la represión. Primero golpeó al Partido Comunista, acaso el más organizado del país, que en 1935 quedó expuesto a la reacción al intentar la vía revolucionaria. Más tarde, fue confinado fuera de la ley junto al otro gran partido surgido por entonces, la Acción Integralista Brasilera, de clara inspiración fascista, con el que Vargas compartía, sin embargo, gran parte de sus ideales. Tras ello, sostenido por las Fuerzas Armadas y en sintonía con la Iglesia Católica, en 1937 impuso una dictadura a la que, inspirándose en la dictadura católica y corporativa fundada en Portugal por Oliveira Salazar, llamó Estado Novo. El Estado Novo fue lo más semejante al fascismo europeo que se haya creado en América Latina, habida cuenta de las peculiares características sociales y el limitado nivel de desarrollo de Brasil en aquella época. Vargas cerró el Parlamento, silenció a la oposición, censuró la prensa, recurrió sin reparos a la tortura y al encarcelamiento y, ante el estallido de la guerra, no ocultó su admiración por Hitler y Mussolini, fuertes en Brasil debido a los numerosos connacionales instalados allí. En coincidencia con su visión organicista de la sociedad y su firme condena del liberalismo, impuso al país la unidad política y espiritual. No escatimó esfuerzos para atraer hacia su ideología nacionalista a los sectores medios y populares, que en las grandes ciudades, donde crecían la industria y los servicios, constituían el centro de la escena política. Si por un lado echaba las bases de un sistema corporativo, el Estado controlaba las organizaciones de los trabajadores, por otro, introducía leyes sociales y concedía ciertas ventajas a los obreros de la industria, acaso para prevenir la adhesión a los ideales revolucionarios, a los que juzgaba extraños a la identidad brasileña, o porque así lo requería su vaga ideología corporativa. De esa forma, comenzó a sembrar las raíces del mito de Vargas, padre del pueblo y protector de los humildes, que tuvo su culminación en los años 50. La Segunda Guerra Mundial sancionó el ocaso del Estado Novo y la caída de Vargas, destituido por los militares en 1945. Sin embargo,
ello no lo condenó a la declinación política. Muy pronto fue evidente que su dictadura no lo había vuelto impopular para el grueso de la población, en su mayoría ajena a los mecanismos de la democracia representativa, de la que, por otra parte, estaban excluidos los millones de analfabetos brasileños. Antes bien, alimentó el mito de su acción social a favor del pueblo. Durante la guerra, debido a la presión del cuerpo de oficiales, Vargas había decidido colaborar con los Estados Unidos. Fue una elección racional sobre lo que más convenía a Brasil. Dada su colocación geopolítica y la evolución de la contienda, por la cual renegó de la afinidad con las potencias del eje y se alineó con los aliados, a tal punto que envió a combatir a Europa una fuerza expedicionaria. Con ello, abrió el camino de una estrecha alianza con la mayor potencia mundial y hemisférica. Se vio favorecido en la competencia con la Argentina, que, por el contrario, se atascó en la trinchera de la neutralidad y se benefició en términos de ayuda militar y económica, gracias a lo cual Brasil pudo sentar las bases de su industria pesada. No obstante, la elección de alinearse con los aliados, es decir, de luchar por la democracia contra el totalitarismo, colocó a Vargas ante una estridente contradicción, dado que puso en evidencia cuánto se asemejaba su régimen a aquellos contra los cuales había tomado las armas. Ello lo obligó a aflojar la cincha de la dictadura, a dar principio a una liberalización y a inspirar aquello que hasta ese momento se había negado a fundar: un partido político para participar en las tan demoradas elecciones. Para ser precisos, se trató de dos partidos políticos, puesto que, en su ambición de encarnar la identidad de la nación misma y de reconducirla a la unidad orgánica, Vargas se propuso representarla en su totalidad. De allí nacieron el Partido Trabalhista Brasileiro, surgido para dar voz al alma obrera y urbana de sus seguidores, y el Partido Social Democrático, que de socialdemócrata tenía en realidad poco y nada, puesto que reunía la base más moderada del Estado Novo y aspiraba a organizar el consenso de las élites políticas de los estados más atrasados del país, donde los trabajadores no tenían voz ni voto. Aunque presentaba los rasgos típicos de los populismos latinoamericanos, el de Vargas en los años 30 exhibía evidentes peculiaridades. Surgido en plena noche de la democracia representativa, no se legitimó a través del rito electoral, como sucedería después de la guerra, sino que impuso una dictadura, algo habitual en aquella época. Se trató de una dictadura tan inspirada en el ideal corporativo que indujo a Vargas a no dotarla de un partido oficial, como habían hecho a veces las más modernas dictaduras europeas, sino a guiarla en primera persona, contando con el apoyo directo de las más potentes corporaciones, en especial de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, así como de los sindicatos y los organismos de los productores. En segundo lugar, en esta década distinguió al populismo de Vargas su perfil parcial, debido a las peculiares condiciones del país y a su intrínseca moderación. Parcial en el sentido de que, mientras el esfuerzo de integración social se concentró en las áreas urbanas y en los nuevos sectores sociales, no incidió mayormente sobre las condiciones de las grandes masas rurales, en gran parte todavía sujetas a relaciones de tipo tradicional. En ese sentido, su populismo fue limitado tanto social como
territorialmente y comportó una baja tasa de movilización política de masas. Una última característica a destacar fue la naturaleza de su liderazgo. Lejos de ser el tipo de líder histriónico capaz de encender a las multitudes, Vargas fundaba su carisma en el misterio que solía rodear a su singular figura evanescente. Lázaro Cárdenas y la herencia de la Revolución Mexicana. La revolución había conmovido las más profundas fibras de la sociedad mexicana, a tal punto que continuaría vibrando con fuerza mucho tiempo después de su finalización. Antes de que se estabilizara su herencia y emergiese el régimen político que quedaría en pie por el resto del siglo, México atravesó numerosas convulsiones, en especial en los años 20 y a comienzos de los años 30, durante el llamado Maximato, época en la que imperó Plutarco Elías Calles y que suele ser recordada por la violenta Guerra Cristera, que tuvo lugar entre 1926 y 1929. Fue una guerra campesina y religiosa desencadenada por la sublevación de la población rural del centro de México, guiada por el clero contra las duras medidas anticlericales tomadas por Calles. En tanto, la institucionalización de la revolución y la organización de las masas dentro del cauce del régimen se hicieron realidad entre 1934 y 1940, durante el mandato presidencial de Lázaro Cárdenas. Se trataba de un hombre que Calles había escogido como su sucesor, pensando que podría controlarlo, pero que tomó distancia rápidamente. Sus medidas fueron cruciales en todos los ámbitos. En el campo social, dio extraordinario impulso a la reforma agraria, gozne del programa revolucionario y base imprescindible de la adhesión al nuevo orden de la mayoritaria población rural. La impulsó distribuyendo tierras en gran cantidad y promoviendo la gestión colectiva por medio del ejido, una práctica precolombina coherente con la reacción comunitaria que Cárdenas encarnaba. Destacable también, ya sea en refuerzo del vínculo entre el Estado revolucionario y las masas trabajadoras, ya en la promoción del nacionalismo económico, fue la nacionalización del petróleo en 1938, al final de una larga temporada de agitación obrera que Cárdenas secundó favoreciendo la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos, una medida de la que nació la gran empresa petrolífera del Estado, Petróleos Mexicanos, que, así como causó grandes tensiones con las compañías extranjeras y sus países de origen, Gran Bretaña y los Estados Unidos, fortaleció el nacionalismo local. Nacionalista más que socialista, hijo de una revolución que había combatido a la Iglesia reivindicando la tradición liberal, hospitalario y generoso con los republicanos españoles que huían de la reacción franquista, Cárdenas desembocó también en un resultado corporativo, basado en su concepción organicista de la sociedad. Es decir, antepuso a toda la unidad de la nación, moderando con tal fin, en la última parte de su gobierno, el ímpetu de la reforma, y escogió como sucesor a un líder católico moderado, con el objetivo de absorber los conflictos que sus medidas habían reforzado y equilibrar las relaciones entre los distintos sectores sociales y los diversos ánimos revolucionarios. De su concepción corporativa, que compartía con los otros populismos, fue fiel reflejo el partido que fundó para institucionalizar el régimen nacido con la revolución, el Partido de la Revolución Mexicana.
Un partido organizado en sectores, cada uno dedicado a representar una parte de la sociedad a la que aspiraba a abarcar en su complejidad: los campesinos, los trabajadores urbanos, los militares, entre otros, y en el cual estaba permitida la adhesión corporativa, es decir, a través de la pertenencia a sindicatos, cooperativas u otros organismos. El orden que surgió de allí fue, en sustancia, un régimen semi-autoritario con base de masas, durante largo tiempo estabilizado en su exitoso esfuerzo por reconducir a la unidad política e ideológica revolucionaria la compleja nación en que se había convertido México después de décadas de modernización y trastrocamientos políticos. Con base de masas, puesto que el Estado y el partido que lo encarnaba se mantuvieron desde entonces ligados, por un doble mandato, a las grandes organizaciones populares, tanto urbanas como rurales. Autoritario porque funcionó en los hechos como una suerte de régimen de partido único, con una oposición restringida a legitimar con su presencia residual la hegemonía del partido de gobierno, que a partir de 1946 sería denominado emblemáticamente Partido Revolucionario Institucional. La buena vecindad y la guerra. A comienzos de los años 30, el arribo de la Casa Blanca de Franklin Roosevelt comportó importantes cambios en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Comenzaba entonces la política que el presidente estadounidense llamó de buena vecindad, con la cual se comprometió a desestimar el corolario de Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe, renunciando a las sistemáticas intervenciones militares en defensa de los intereses políticos y económicos estadounidenses. La nueva política se fundó sobre dos pilares fundamentales: la no intervención, reclamada a viva voz por los países de América Latina, y el multilateralismo, entendido como la disposición a relacionarse con ellos sobre un plano de igualdad en el cuadro de las instituciones panamericanas. Las razones de aquel viraje fueron numerosas y válidas. La primera y más evidente fue la que el propio Roosevelt había expresado con anterioridad: nos odian. Fue la conciencia, en otros términos, de que 3 décadas de continuo recurrir a la fuerza habían alimentado en América Latina la planta del nacionalismo antinorteamericano y de que, por tanto, urgía cambiar de estrategia, como en efecto sucedió tras la renuncia de los Estados Unidos a la enmienda Platt, que les daba derecho a intervenir en Cuba, y tras el retiro de las tropas asentadas en diversos países. Una segunda razón fue la constatación de que la política intervencionista del Big Stick, Gran Garrote, no había arrojado los resultados esperados y se había convertido en algo cada vez más costoso. A esto se sumaba la certeza de que las intervenciones no habían conseguido poner orden, y menos aún imponer la democracia, obligando a los Estados Unidos a injerencias cada vez más largas, costosas y frecuentes. A ello hay que añadir que la crisis de 1929, al empujar a las mayores potencias a estrategias proteccionistas para asegurarse mercados y fuentes de materias primas, indujo a los Estados Unidos a intensificar los esfuerzos para hacer de América Latina su propia esfera de influencia económica. Esto ocurrió no solo en las regiones más próximas a sus límites, donde de hecho ya era así, sino cada vez más en los grandes y populosos países de Sudamérica, en los que, y aquí reside la última razón importante de aquel cambio, la influencia europea
ya resquebrajada tras la Primera Guerra Mundial, sufrió un duro golpe por efecto de la Gran Depresión, que operó como un acelerador del distanciamiento de América Latina con respecto a sus raíces europeas. En suma, la debacle europea en el hemisferio americano le facilitó a Roosevelt la búsqueda de la hegemonía, empleando la política antes que las armas, el diálogo antes que los actos imperiales. Vista así, la política de buena vecindad puede ser entendida como un nuevo modo de obtener los antiguos objetivos, aunque la forma, en este caso, dista de ser secundaria. Ahora bien, la pregunta que se impone es cuáles fueron los efectos que produjo aquella política. Por un lado, no cabe duda de que mejoró el clima entre ambas partes del hemisferio y ayudó a echar las bases de una comunidad panamericana, de la cual se hicieron eco las numerosas asambleas que en los años 30 reunieron a todos los países americanos y en las cuales fue una vez más reiterado el principio, tan caro a los latinoamericanos, de la no intervención en los asuntos extranjeros. El panamericanismo se afirmó además, a partir de allí, como la ideología a través de la cual los Estados Unidos aspiraban a atraer la parte latina de América hacia los valores de su propia civilización, la democracia política y el libre mercado, y a contrastar el portentoso crecimiento de las corrientes nacionalistas, que tendían en América Latina a seguir la sirena europea, que por aquellos años cantaban loas al fascismo, en especial los católicos, cuya inspiración orgánica y corporativa cosechaba consensos en varios países americanos. Sin embargo, si bien el clima mejoró y los intercambios económicos entre el norte y el sur del hemisferio se incrementaron, no todo fueron rosas para la política de Roosevelt, que encontró numerosos escollos. En principio, chocó con las tendencias proteccionistas y dirigistas impuestas en parte de América Latina tras la crisis de 1929, también en auge en los mismos Estados Unidos, al menos en algunos aspectos, donde Roosevelt llevaba a cabo su New Deal. Claro que dichas tendencias constituían serios obstáculos para la difusión de la filosofía económica liberal estadounidense, así como para sus intereses económicos. Lo mismo era válido para la difusión del liberalismo, bajo ataque en toda la región, y de la democracia, que la Casa Blanca renunció, en los hechos, a difundir al adherir a la política de no intervención. Con ello, se exponía a las duras críticas de varias fuerzas latinoamericanas, que la acusaban de sostener proficuos y amigables vínculos con las numerosas dictaduras que se afianzaron en el continente después de 1930. Una circunstancia que, sin embargo, no impidió a los Estados Unidos ejercer más que discretas presiones allí donde aún eran amenazados sus intereses, en zonas del hemisferio cada vez más vitales. Por ejemplo, en Cuba, cuando en 1933 el advenimiento al poder de Ramón Grau San Martín parecía representar un peligro. Los dilemas íncitos en la política de buena vecindad se tornaron cada vez más ingentes a medida que una nueva guerra mundial se cernía, inminente, bajo el impulso del revisionismo hitleriano. La prioridad que hasta ese momento los Estados Unidos habían reservado a la economía debía ahora ser otorgada a la seguridad del hemisferio. En Washington, la doctrina de la no intervención comenzó a ser vista como un impedimento para la lucha contra la penetración de las potencias totalitarias en la región, en especial dado que en varios países de Sudamérica
dichas doctrinas estaban haciendo pie con fuerza. En diciembre de 1941, la política estadounidense en América Latina sufrió importantes ajustes cuando los Estados Unidos ingresaron en la guerra, luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Su prioridad pasó a ser asegurar el apoyo político latinoamericano unánime a la causa de los aliados, garantizar la provisión regular de materias primas estratégicas para la industria bélica y obtener la colaboración contra las potencias del eje. Los Estados Unidos consiguieron esos objetivos, incluso en México, donde la disputa por el petróleo finalmente se resolvió, y en el Brasil de Vargas, quien, a pesar de sus simpatías ideológicas, eligió, como se ha visto, el Frente Aliado, al punto de convertirse en el principal receptor de la ayuda militar estadounidense en la región. No obstante, encontraron también fuertes obstáculos, en parte en Chile, país que permaneció neutral durante más tiempo que otros, y en especial en la Argentina, por diversos motivos que hicieron de este país, de ahí en más, la principal espina en el flanco del panamericanismo, por sus llamativos y por entonces sólidos vínculos con Europa y por su dependencia del comercio con Gran Bretaña, que le indujeron a permanecer neutral para no poner en peligro sus vitales relaciones comerciales. A esto se sumaba que buena parte de su población estaba formada por inmigrantes de origen italiano y, por tanto, declararle la guerra al eje, del cual Italia formaba parte, habría suscitado problemas políticos. Además, la élite argentina se consideraba investida de liderazgo entre las naciones de América, lo que la llevaba a descartar con desdén el reconocimiento de la hegemonía estadounidense. En fin, porque el golpe de Estado de junio de 1943 puso en el poder a un gobierno militar empapado de nacionalismo extremo, muy cercano al fascismo europeo y decidido a ser el portaestandarte de la civilización hispánica y católica, en contraposición a la protestante y anglosajona conducida por los Estados Unidos. En este contexto, la Argentina quedó sola en el reconocimiento de las potencias del eje hasta enero de 1944 y fue la última en declararles la guerra en marzo de 1944, cuando los combates ya casi habían concluido.